¿Cómo estás, Nico? Ale, ¿cómo estamos? Un placer. Bien, muy bien. Tengo varias preguntas para hacerte. A ver. Porque, claro, hay nuevas reglamentaciones respecto de las tarifas. Y bueno, nada, uno a veces mira y dice, ¿qué onda? ¿Qué vamos a pagar de electricidad, por ejemplo, este verano? Vi una resolución que fija precios mayoristas para personas, para hogares y para empresas. ¿Qué hay de nuevo en eso? No, a ver, de fondo lo que hay es una reforma bastante profunda que el gobierno quiere hacer con relación al sector eléctrico. Ahora bien, al común de los mortales, al público mayoritario, tanto no le tiene que importar eso, sí le tiene que importar algo, que es lo que vos estás haciendo referencia recién, es que el lunes el gobierno definió cuánto va a costar la energía en el verano, hace una programación estacional porque es el verano, digamos, después hace otra programación en el invierno, Sí. Y ahí define cuánto cuesta la energía para los usuarios residenciales, que somos nosotros los hogares, y también cuánto cuesta la energía para la industria. La novedad de esa resolución a la que vos estás haciendo referencia es que, por primera vez en mucho tiempo, la energía para los grandes usuarios son las industrias, es más barata que para los hogares en el verano. Y eso dijo, ¿esto por qué? Si venía siendo al revés, los grandes usuarios pagaban más cara la energía. Bueno, esto tiene que ver con una reforma que hace el gobierno que los costos de las tarifas, tanto lo que pagan los hogares como lo que pagan las industrias, pero más de lo que pagan las industrias, Sí. reflejen los costos reales del momento en que vos estás generando. Entonces, lo que va a pasar en el verano es que para las industrias, una buena noticia, porque además hay una recesión en muchísimos segmentos, Sí. con lo cual que paguen un poco menos la energía o tengan la posibilidad de pagar una energía un poco más barata, tampoco es tanto más barata, pero es un 20% más barata de lo que pagan los hogares. Bueno, bastante. Sí, no más barata de lo que venían pagando, es más barata de lo que van a pagar los hogares o lo que están pagando los hogares a partir del 1 de noviembre. Eso tiene que ver con que en el verano la energía que consumen los grandes usuarios de distribuidoras, que llaman GUDI, proviene de centrales que se abastecen con gas natural. Como el gas natural es más barato que el gasoil o que el fuel oil, que son dos derivados del petróleo, Sí. bueno, eso hace que la energía sea más barata. Ahora, ¿cuál es la vuelta que tiene eso? ¿Cuál es? Que a partir de mayo, la energía que paguen las industrias va a ser 2 veces más caro de lo que pagan los usuarios residenciales. Yo no sé si eso lo dice en la nota. No. Eso es así, o sea, es en el verano, como sobra gas, porque no hace frío, porque nadie usa la estufa y demás, para Sí. decirlo de forma muy mundana, Sí, sí. la energía que consumen las industrias va a ser más barata. Bueno, el invierno, como todos consumimos gas, esa energía ya no se va, la que consuman las industrias no se va a generar más con gas natural, sino que vas a tener que usar algún combustible alternativo, como por ejemplo gasoil, que es muchísimo más caro que gas natural, y ahí las industrias van a tener que pagar más cara la electricidad, salvo que te contractualices a mediano plazo con un proveedor que te dé un precio plano a la energía. Eso es lo que está buscando la reforma esta, es medio técnico, es que las industrias contraten su propia energía, no dependan más de la distribuidora, o si depende más de la distribuidora, que es Edenor, Edesur, o cualquiera de las distribuidoras del interior del país, Sí. en Santa Fe, EPEC en Córdoba, firmen contratos a mediano plazo con un precio fijo y no dependan tanto del mercado que pagan en el mercado spot. Spot se llama en el mercado del día a día. Entiendo. Ahora, Nico, ¿cómo se hace eso? ¿Vos le comprás al transportista a la alta tensión? Es una muy O buena sea, ¿te pregunta. ponen tipo un cable de alta tensión hasta la fábrica que tiene tu empresa? No, no al transportista. Vos le compras directamente a la distribuidora o a una comercializadora, una empresa comercializadora, Sí. pero le firmás un contrato por N cantidad de años. Puede ser 1 año, puede ser 2, pueden ser 3, puede ser 4. Y de alguna manera ahí lo que haces es fijás un pleno más plano. Que no te pase esto que te está pasando con esta resolución que se publicó el lunes. Que es que si vos lo mirás de muy cortito plazo, decís, che, en el verano voy a tener energía barata, qué bueno. Sí. Ahora en mayo, cuando empiecen los meses de frío, vas a tener una energía muchísimo más cara En las industrias. en las industrias, salvo que busques algún entendimiento contractual de mediano plazo o con una distribuidora o con una comercializadora. Es algo antipático para decirlo, pero a mí me parece bien que paguen más barato las industrias que Sí. los usuarios residenciales, porque ahí hay laburo, ¿no? Sin duda, Ale, o sea, es una discusión, podemos tenerla a largo tiempo. ¿Vos qué pensás? Yo pienso exactamente lo mismo que vos. Yo siempre porque- tengo una mirada productivista, prefiero que sobre todo si tenés un esquema de protección de los hogares que tienen problemas para pagar la factura, pero Claro. subsidiar a todos los hogares sin distinguir su condición socioeconómica, es decir, si tienen un mango o no para pagarle el costo real, yo prefiero que le den la energía a una industria que genera valor agregado, Claro. genera puesto de trabajo, antes que me la esté subsidiando a un hogar. Yo sé que es antipático esto.
Sí, es lo que decía, es medio la decirle verdad, a la gente que nos está escuchando, vas a tener que pagar más No, caro. por Pero eso. a la vez, si no, te quedas sin laburo, porque en Brasil, por ejemplo, la energía es mucho más barata. Sin duda, la energía históricamente en la Argentina siempre fue un poco más barata para la industria que para los hogares. En los últimos 10, 15, 20 años se distorsionó ese paradigma, porque siempre lo que primó es, si una industria genera crecimiento, genera puestos de trabajo, consume energía durante todo el año, bueno, démosle una energía competitiva y que los hogares que, en definitiva, si estás usando más energía porque tenés mayor confort, podés tener un aire acondicionado, podés usar Exacto. otro tipo de consumo, bueno, pagalo. Exacto. O sea, porque este es un beneficio tuyo a nivel personal. Total. La industria tiene un efecto que impacta en lo colectivo. Bueno, se ha distorsionado eso. De alguna manera, esta resolución busca empezar a reflejar esos costos reales. Hay que ver cómo sale. Es una reforma, de vuelta, es técnico, no es muy complejo de entender, pero recién empezó a entrar en vigencia este mes. Bien. Veremos cómo es que va avanzando. Nico, lo otro que hay como noticia del mundo de la energía son las ventas de las centrales nucleares y de las represas hidroeléctricas del sur, de las cuales hablamos antes de las elecciones. ¿Te acordás que un día vos viniste acá y dijiste, es rarísimo, pero están haciendo la licitación para concesionar estas empresas en medio de este caos financiero antes de las elecciones? Al final terminaron suspendiéndola, como vos decías, Sí. Y ahora vuelven a la carga. Totalmente. Está buenísimo como hablar de estos dos procesos de privatización o en forma paralela. Porque si yo pregunto a la mesa, o le pregunto a Gaby, que sigue mucho la política, ¿cuál es el proceso que generó más atención de la política? ¿La privatización o la reconcesión de las represas hidroeléctricas de Neuquén y Río Negro o la privatización parcial de Nuclear Eléctrica Argentina de las centrales nucleares? ¿Cuál de los dos procesos diría? La segunda. La segunda, ¿no? El sector. Ahora, sin embargo, el proceso de privatización de Nuclear Eléctrica Argentina, que es la empresa que opera las 3 centrales nucleares que tiene Argentina, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, Sí. recién está en una etapa incipiente. ¿Por qué? Porque lo que salió esta semana es una resolución que le dice a la Secretaría de Energía, tenés 12 meses para preparar o escribir los pliegos para privatizar el 44% de Nuclear Eléctrica Argentina. Es decir, el control lo va a seguir teniendo el Estado. Es decir, cualquier cosa que pase después de esa privatización parcial, ponele que entra un actor privado que te dice, tenés demasiada estructura, tenés que sacar personal, tenés que modernizar y te está sobrando tanta gente. Sí. Bueno, todo ese proceso vas a tener un contrapeso dentro del directorio con el Estado, que tiene la participación mayoritaria con el 51% de las acciones, para de alguna manera discutir eso. O sea, no, me parece bien lo que decís, me parece mal lo que decís. En cambio, en la privatización de las represas hidroeléctricas, hoy, se presentaron las ofertas. O sea, y es una oferta que el que gane eso va a tener la reconcesión para usufructuar el activo, es decir, las 4 represas hidroeléctricas por 30 años. Y es decir, no lo das vuelta más ese proceso. Si está bien, si está mal, si era oportuno o no era oportuno. ¿Cuáles son las represas, Nico? Son Piedra del Águila, Sí. El Chocón, Alicurá y Planicie Blanderites, Cerro Colorado en Neuquén y Río Negro. O sea, hoy se presentan las ofertas. Hay una novedad que es que la oferta se realiza bajo la plataforma del portal Contratar. O sea, y esto deben decir, bueno, está bien, está bueno que la oferta se presente digitalmente porque todo lo está pasando digitalmente Que hoy. lo podamos ver todos, además. Sí, Ale, lo que le pasa que es la primera licitación por montos que pueden ser, no sé, entre 700, 800 millones de dólares, que se presentan en el portal que el Estado tiene para realizar compras muy menores. O sea, ahí comprás, no sé, alimentos para abastecer a un comedor o, no sé, repuestos para determinado, pero no. Es la primera vez en la historia argentina que presentás una oferta. Cada una de esas centrales, ponerle que cueste 200, 300 millones de dólares, Sí. y la presentás digitalmente bajo el portal digital, que nadie conoce los estándares de seguridad que tienen para evitar cualquier vulnerabilidad. Ay, bueno, esperemos que no se lo hackeen. Yo te diría que había mucha preocupación entre los privados, Mirá, y de hecho algún privado lo que dijo es, buenísimo que nos ayornemos y presentamos ofertas digitalmente, déjame presentar en respaldo un sobre lacrado, claro, sí. para que después yo poder ver qué presentó el otro. El digamos. viejo sobre lacrado. Y el Estado no lo autorizó. ¿En serio? No lo autorizó. Estaba bueno. Estaba bueno. porque Estaba es como, bueno, como backup. Ok, primera vez que hacemos esto, hagámoslo digitalmente, pero también por si falla tengamos un sobre lacrado. Bueno, no. mirá esta cocina que nos está trayendo Nico Gandini de cómo es que se entregan por 30 años 4 centrales hidroeléctricas que hizo el Estado argentino. Sí, que tenía. ¿Cuándo las hizo el Estado argentino? Lo sido el Estado argentino, las Los empezó a 60, planificar en ¿no? los 60, 70, algunas se terminó de construir más centrado los fines de los 80, principios de los 90, algunas más el Chocón, por ejemplo, se terminó de construir a principios de los 90,
Y eso, perdón, esos 700 palos verdes es lo que pagan los privados por quedársela por los 30 años y los cobra ahora Milei todo junto. Claro, exactamente. Esa plata bien ahí, la hizo bien. Sí, pero porque lo que está en definitiva, lo que el Estado le dice es, che, yo te estoy dando un negocio por 30 años. Sí. Vos en 30 años vas a gastar ¿cuánto? ¿Vas a ganar cuánto? ¿2.000 millones de dólares? Bueno, adelantame una parte de esa plata que vas a ganar. Pero los 700 palos, Caputo se los gasta en un día de corrida cambiaria. Ese es el problema. Y tampoco está discutido qué va a pasar con esa plata. ¿Hay alguna empresa que tiene las de ganar que decís, che, esta tiene más chances? Y mirá, cuando esta licitación se iba a hacer el 23 de octubre, 3 días antes de la elección del gobierno, que fíjate que paradójico, en ese momento la verdad es que uno decía, bueno, ¿cuál puede ser el incentivo que tenga el gobierno de que la licitación se haga 3 días antes de la elección? Y uno te hubiese dicho, bueno, por ahí le preocupa mucho que después de la elección cruja mucho las condiciones macroeconómicas, porque le va mal al gobierno y lo que sea, que después no pueda tener oferta, entonces lo hace ahora, ya cierre y listo. Ahora, que se haya eso hecho ahora, vos ya hubo por lo menos 2 o 3 empresas que participaron, que estaban en duda de participar, como por ejemplo Geneia, que es una empresa muy grande en materia de generación renovable, que es controlada por el grupo Brito, Aluar, que es el fabricante de aluminio, que es del grupo Maganes Quintanilla en Chubut, que también presentaron ofertas. Hay una empresa llamada MSU Energy, que es del grupo Santos de la Rea, que es un gran productor de agro, que estaban en duda en participar el 23 de octubre. Yo creo que varias de esas no se iban a presentar. Se presentaron ahora y los grandes candidatos, Gaby, Central Puerto, para ganar Piedra del Águila, Enel, que es la italiana Enel, que es una subsidiaria del Estado italiano y por eso tiene siempre el respaldo de Giorgia Meloni, digamos, y la buena sintonía con Milei, apunta a quedarse con el Chocón, que es la que ya tiene. Sí, completamente ridículo que argumenten que va a estar mejor administrado por un privado y que se la terminen dando a un estatal de otro estado, ¿no? Es que eso es lo que habría que haber discutido realmente, es, che, si esto tenía que... La ley marcaba que tenía que revertir al Estado. Lo que te decían los privados, o sea, sí, tenía que revertir al Estado, pero... Es verdad que en los últimos 20 años no se cumplió tan a rajatabla el contrato de concesión que tenían los privados que usufructuaban esa represa. Con lo cual hubo empresas que presentaron al CIADI, la empresa norteamericana AES presentó un juicio en el CIADI porque el gobierno le congeló las tarifas en 2002 y lo ganó. Hubo otra empresa que se llama Duke Energy que presentó también en el CIADI contra el Estado argentino y perdió Duke Energy, digamos, ganó el Estado argentino ahí. Con lo cual, hay mucha agua que corrió bajo el puente. Bajo la represa. Bajo la represa no era muy original. Pero bueno, lo concreto es que hoy a las 5 de la tarde se presenta formalmente se oficializa quiénes se presentaron, porque las ofertas se presentaron a la 1, ahora a las 5 se conoce quiénes son los oferentes, y después el Estado va a tener que decir, bueno, ganó este, ganó el otro, tiene un tiempo de 60 días para adjudicarlo. Y se cerró y por 30 años esa empresa tiene esa central. Impresionante esto que cuenta Gandini. Ustedes valoren, los que están del otro lado, porque se están enterando de esto en tiempo real, siendo que en muy poquitos medios se habla tan en detalle. Estamos hablando de la enajenación de patrimonio público construido durante décadas por el Estado argentino, las centrales nucleares, las centrales hidroeléctricas del sur, una licitación que, bueno, sí, puede traer esa guitita, una guita nada despreciable, ¿eh? No, si vos me decís que usás esa plata para construir una otra obra de infraestructura, para construir, o lo sinergizás con Vaca Muerta, che, vamos a hacer, no sé, un esquema de rutas, un tren, ponele, con esto vamos a fondear tal obra de infraestructura, yo te digo, bueno, me parece discutible. O sea, está bien, está mal. El tema es que eso entra, y los economistas te lo defienden, ¿eh? Hay mucho macroeconomista que te va a decir, no, está bien que la plata entre al tesoro y que después sea fungible y vaya para cualquier lado. Y bueno, yo qué sé, no sé, estaría bueno que si costó tanto hacer esas centrales, por lo menos que vayan a otra obra de infraestructura. Exactamente. Es Nico Gandini, búsquenlo en sus redes, búsquenlo en Econojournal también, el portal especializado en energía que dirige. Gracias, Nico, por esto. Un abrazo.